Bien, pues bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del seminario del Incasi Living Lab. En esta ocasión es el número 33. Estamos a punto de cumplir un año desde que empezamos esta serie de seminarios en diciembre del año pasado. Y es el tercero de la modalidad que dentro del contexto del Incasi Living Lab llamamos como Methodological Issues, para tratar distintas cuestiones alrededor de la metodología de la investigación que desarrollamos en el contexto del proyecto Incasi 2, tanto desde una orientación cualitativa como cuantitativa, como de articulación de estas miradas. Y hasta ahora pues, hemos hecho 3 sesiones en relación a este contenido más específico y estamos trabajando en toda una programación para el próximo año, para ir incorporando también distintas contribuciones para aspectos que también son interesantes dentro de la dinámica general del proyecto Incasi 2. Hoy contamos con Leticia Muñiz, que nos hablará sobre la perspectiva biográfica comparada, una aproximación cualitativa para el análisis de las desigualdades sociales, y presento brevemente su perfil y luego le damos la palabra y iniciamos la sesión. Leticia es licenciada en Sociología por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es investigadora independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Argentina. Es profesora de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata y miembro del Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales. Sus líneas de investigación versan sobre trayectorias laborales, reestructuración empresarial, género, generación y clases sociales, así como la temática específica de los métodos y las técnicas de investigación, especialmente cualitativas, y en relación a técnicas más específicas como la historia de vida o el método biográfico. De hecho, con aportaciones muy interesantes que ha hecho a lo largo de numerosas publicaciones, de lo que no sé si dará o da en llamar el enfoque biográfico realista y el desarrollo de una sociología realista crítica, que serían las etiquetas con las que podríamos enmarcar buena parte de sus contribuciones. A eso nos enseñará de aquí a un momento. Y en particular destaco una de las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto Incasi, que es ese planteamiento tan interesante de articular también los múltiples niveles entre los niveles más macro, meso y microsocial en un planteamiento de investigación que creo que es una necesidad finalmente de la investigación. Destaco justamente que ese tipo de cuestiones, de planteamientos y de metodologías alrededor del análisis de clases sociales y desigualdades está recientemente recogido en una obra colectiva que se ha dado con un título sugerente: Impensar las clases sociales, un análisis diacrónico y relacional de las desigualdades sociales en Argentina en el periodo 2003-2019, que creo que es una contribución muy interesante para esa línea de trabajo y de la que, digamos, también en Incasi nos vemos beneficiados. Leticia ha sido investigadora principal de Incasi en la primera edición y en la actual de Incasi 2, y en todo este tiempo siempre ha hecho contribuciones muy interesantes, algunas de ellas junto con Jean-Michel Ver, para trabajar la temática de la investigación comparada cualitativa. Y en el libro de Incasi Book tuvimos un capítulo muy interesante en este sentido. Y en la medida de lo que entendemos que va a ser la aportación de hoy, es un desarrollo, una reflexión que va madurando a lo largo del tiempo, y esperamos con ganas tus palabras. Gracias. Bueno, buenos días para Argentina, América Latina, buenas tardes para España, Europa. Muchas gracias, Pedro, por tan linda presentación. Bueno, un poco la idea de lo que voy a presentar hoy tiene que ver con un conjunto de reflexiones, fundamentalmente una propuesta teórica metodológica que
desarrollamos en el contexto de Incasi 1 con Joan Miquel, publicamos un capítulo en el libro de Incasi, y que un poco fue, digamos, un esfuerzo de pensar y repensar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo pensar lo comparado en términos nacionales desde una mirada cualitativa que muchas veces intenta concentrar la mirada en conocer en profundidad y no tanto en una generalización, digamos, en términos más amplios. A partir de, digamos, de esas cuestiones y esas preguntas, digamos, y esas interpelaciones digamos, a las que nos vimos como enfrentados en Incasi 1, bueno, fuimos pensando, creando, inventando, revisando mucha bibliografía y dimos lugar a lo que se llama la perspectiva biográfica comparada, que es un poco lo que les voy a presentar hoy. Voy a compartir pantalla, miren que no sé bien porque no lo tengo acá. A ver. ¿Dónde? Acá, compartir. Bien, ahí lo encontré. Compartir. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Ven la presentación? Sí, ¿no? Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Bien, porque yo ahora como que los pierdo hasta que... Bien, ahí estamos. Bueno, entonces, como decía, la presentación se llama La perspectiva biográfica comparada, una aproximación cualitativa para el análisis de las desigualdades sociales. Esta presentación entonces deriva un poco de lo que fuimos pensando y repensando a propósito de cómo pensar una mirada cualitativa comparada que nos permita hablar de hacer como lo que se llama una extrapolación razonable desde lo cualitativo para pensar algo más grande, como ideas sobre cómo funcionan determinadas cuestiones vinculadas con algo más general. Y entonces, bueno, a partir de ahí surgió esta idea de la perspectiva biográfica comparada. En relación a la presentación, en primer lugar, en la presentación de hoy, en primer lugar voy a simplemente mencionar de qué se trata la perspectiva biográfica para luego hablar más concretamente sobre qué es la perspectiva biográfica comparada, cómo la pensamos, qué significa, qué métodos y qué técnicas se pueden utilizar. Y finalmente voy a presentar de manera como detallada el capítulo que presentamos y escribimos con Joan Miquel para el libro de Incasi 1, porque de alguna manera fue una especie de prueba piloto, ¿no? Para pensar y repensar esta idea de la perspectiva biográfica comparada y para comprender un problema de la realidad social en particular. Entonces, comencemos en primer lugar diciendo que la perspectiva biográfica es una perspectiva que permite comprender distintos problemas de la realidad social a lo largo del tiempo. Y esa es la particularidad de esta perspectiva cualitativa, digamos, ¿no? Que a diferencia de otras investigaciones como investigaciones cualitativas o etnográficas en las que uno puede hacer entrevistas, en las que uno puede hacer observación participante o puede utilizar un conjunto de otras técnicas, en este caso en particular, la perspectiva permite utilizar técnicas como entrevistas, como observación, como utilización de fotografías, etcétera, pero siempre, digamos, el abordaje central es la temporalidad. Digamos. Lo que importa ahí es, bueno, cómo juega la temporalidad y cómo esa temporalidad nos permite ver cambios y transformaciones a lo largo del tiempo. Por eso se dice que la perspectiva biográfica es una perspectiva procesual, en el sentido de que permite mirar problemas de la realidad social y cómo esos problemas van cambiando, se van transformando a lo largo del tiempo. Con lo cual, la dimensión temporal es, digamos, central. Si pensamos en comprender la realidad social a lo largo del tiempo, podemos pensar en que una de las formas para comprender la realidad a lo largo del tiempo es a partir de el estudio, la recuperación de historias de vida. Y esas historias de vida son de alguna manera el resultado de las decisiones, las acciones que las personas van tomando a lo largo del tiempo en su vida, pero digamos que esas decisiones y esas acciones que se van tomando a lo largo de la vida y que se narran en una entrevista biográfica están condicionados por
situaciones externas, ¿no? Como los modelos económicos, los modelos de acumulación de los países en los que se desarrollan esas trayectorias, como los regímenes de bienestar, como las políticas institucionales. Entonces, la perspectiva biográfica de alguna manera es una perspectiva que permite recuperar la clásica tensión que hay en la sociología entre lo objetivo, que serían los condicionamientos externos, y lo subjetivo, que son las decisiones y las acciones individuales a lo largo del tiempo. Y esa temporalidad no es pensada únicamente como algo procesual que sucede de manera diacrónica, sin mayores interrupciones, sino que las perspectivas también señalan la existencia de lo contingente, de aquello que inesperado, que muchas veces sucede y que cambia la vida de las personas, ¿no? Entonces podemos pensar, recién hablábamos de lo que sucedió en Valencia, para muchas personas seguramente el cambio climático digamos, y lo que sucedió en Valencia implica un antes y un después en su vida, o podemos pensar en, no sé, en Chile en un terremoto y cómo eso cambia la vida de las personas, pero también lo contingente tiene que ver con lo subjetivo, con la muerte de un familiar, con un casamiento, con una migración, etcétera, etcétera. Entonces, esta perspectiva nos permite pensar que la trayectoria, la vida de las personas se pueden explicar a partir de articular los condicionamientos externos que están de alguna manera o remiten a lo macrosocial, que como recién decíamos puede estar vinculada con una perspectiva más de regímenes de bienestar o una perspectiva más vinculado en términos económicos a los modelos de acumulación y cómo el modelo de acumulación o el tipo de régimen de bienestar condiciona la vida de las personas. También con lo mesosocial, que se vincula con las cuestiones institucionales. Entonces, en Incasi 1, por ejemplo, eso se miró a partir de un capítulo súper interesante que escribieron Antonio Martín Artiles, Eduardo Chávez Molina, Renata Semenza, que nos habla de las políticas distributivas y predistributivas y que también de alguna manera recuperan Pedro y Sandra en la introducción del libro. Y de alguna manera cómo las políticas, en definitiva, institucionales, las más conocidas son las políticas sociales, condicionan, ¿no?, la vida de las personas. También lo podemos mirar desde la perspectiva de los mercados externos e internos de trabajo, o podemos mirar el rol de los sindicatos. Digamos. Todas estas cuestiones más institucionales remiten a lo mesosocial y también están presentes en las trayectorias de las personas que se analizan a partir de la perspectiva biográfica. Y finalmente, las decisiones y acciones individuales que remiten a la narración de la persona sobre las decisiones, sobre las experiencias, sobre las estrategias y que desarrolló a lo largo de su vida y los vínculos que, digamos, y los condicionamientos que en esa narración aparecen en relación a lo macrosocial y lo mesosocial. Entonces, simplemente aquí, como para simplificar esto que estamos diciendo, podemos decir la perspectiva biográfica permite la articulación de una dimensión macrosocial, de una dimensión mesosocial y de una dimensión microsocial, y que esas dimensiones, por eso, digamos, el dibujo que se extiende hacia la derecha, de la izquierda hacia la derecha, digamos, intenta mostrar la temporalidad, ¿sí? Una temporalidad, en este caso, que es cronológica. Bien. Entonces, un poco partiendo de esa perspectiva, nosotros lo que pensamos o lo que proponemos para Incasi 1 y para continuar y seguir, digamos, trabajando y pensando en Incasi 2, es la idea de la comparación biográfica, la perspectiva biográfica comparada. ¿Y qué significa esto, no? ¿En qué consiste? Bueno, lo que podemos decir es que la comparación biográfica parte de un diseño de investigación que intenta comprender determinado problema de la realidad social, que en el caso de Incasi serían las desigualdades sociales y económicas, a lo largo del tiempo, en forma comparada. Es decir, comparando de qué forma se configura en la temporalidad ese problema de la realidad social, que puede ser en dos sujetos, en dos grupos, en instituciones o en espacios específicos. Digo, dos sujetos o más sujetos, entre grupos, entre instituciones, entre naciones, ciudades, regiones. Bien. Entonces, ¿qué mirada comparada supone la perspectiva biográfica? Bueno, nosotros, digamos, allí intentamos un poco recuperar y también un poco en función de los otros dos Living Lab en los que estuvieron Joan Miquel y Juan, pensamos que la perspectiva biográfica comparada permite recuperar
distintas perspectivas sobre la comparación, distintas miradas sobre la comparación que fueron un poco las que señalaron tanto Joan Miquel como Juan, ¿no? La comparación transcontextual, y dentro de esa comparación creemos que la perspectiva biográfica comparada cualitativa se vincula con la comparación cross-cultural, aunque, digamos, se puede pensar que uno empieza desde esa comparación y luego puede, a partir de la inducción analítica, hacer un proceso para hacer una comparación entre naciones. Después tenemos también podemos pensar que la perspectiva biográfica comparada se inscribe dentro de la perspectiva de Suworski-Theune sobre la comparación centrada en casos más similares o diferentes, y también la comparación diacrónica, justamente porque la particularidad que tiene la perspectiva biográfica es la temporalidad, ¿no? Entonces, permite observar un fenómeno en 2 o más periodos de tiempo, o comparar, por ejemplo, dos modelos históricos, como hacen Skopol y Somers. Bien. ¿Y de qué forma se puede realizar la perspectiva biográfica comparada o se puede abordar? Aquí, digamos, es una reflexión ex post del capítulo que hicimos con Joan Miquel y en función de las discusiones que venimos teniendo. Desde mi punto de vista, esta perspectiva permite tanto abordajes cuantitativos, porque la perspectiva biográfica, en términos generales, tiene incluida, tiene como distintas corrientes. Una de esas corrientes es la perspectiva del curso de vida, que es una perspectiva que utilizan más los demógrafos, en las que se utilizan encuestas longitudinales para recuperar información. Entonces uno podría decir, bueno, desde la perspectiva del curso de vida, uno puede realizar una investigación desde la perspectiva biográfica cuantitativa. Bueno, obviamente desde la perspectiva biográfica cualitativa, que es la que nosotros más desarrollamos, y digamos, esto implica, digamos, un abordaje centrado en tanto estudios prospectivos que hacen seguimiento de personas con entrevistas a lo largo del tiempo, o retrospectivos que recuperan desde el presente hacia el pasado las historias de vida. Y esto está vinculado, con lo que hoy mencionaba Pedro, con la perspectiva realista que intenta comprender la realidad social, o con las perspectivas más, bueno, realista aductiva, que es una orientación en particular, o las perspectivas más narrativas. Y también la perspectiva se puede pensar desde abordajes mixtos, centrados en estudios sociológicos que articulan ideas desde el enfoque del curso de vida, que es más neopositivista, con el enfoque más realista, que es más cualitativo. Bien. ¿Qué método supone? Ahora sí, centrándonos un poco en la perspectiva biográfica comparada cualitativa, desde nuestro punto de vista, digamos, es necesario partir de una pregunta de investigación que incluya la temporalidad y la comparación. Es decir, que incluya un periodo de tiempo a comparar y que incluya una comparación, digamos, ¿no? Un problema que se pueda mirar de manera comparada. Entonces, desde nuestro punto de vista, una vez que uno tiene una pregunta de investigación que incluye temporalidad y comparación, un periodo de tiempo, y comparar dos situaciones a lo largo del tiempo, se pueden utilizar lo que se llaman los estudios de caso comparados, que algunas de estas cuestiones presentó Joan Miquel en su presentación en el Living Lab, y también, digamos, una articulación entre los estudios de caso comparados, siguiendo a Jean, que es uno de los autores que nos habla de los estudios de caso comparados, con la investigación, con entrevistas biográficas para cada estudio de caso, porque la idea es que se comparan 2 o más estudios de caso que se conocen primero en profundidad y luego se comparan. Entonces, las entrevistas biográficas se realizan para cada estudio de caso para después luego ponerlo en conversación o en discusión. Y la propuesta analítica, entonces, es hacer una investigación que supone una pregunta de investigación, que supone temporalidad y comparación entre 2 o más casos, que supone realizar estudios de caso y entrevistas biográficas en profundidad, y en términos analíticos, una vez que uno tiene esas entrevistas y la información sobre las dimensiones macro, meso y microsociales, uno puede hacer una comparación, un análisis diacrónico, nosotros lo llamamos intraconfigurativo e interconfigurativo. El análisis intraconfigurativo
supone que uno toma un caso biográfico, por ejemplo, las trayectorias de trabajadores con o sin oficio en el Gran Buenos Aires, ¿sí? Ese es el caso. Y entonces lo que se analiza en ese caso es la manera en que dicha biografía se va articulando a lo largo del tiempo, la historia de las trayectorias laborales de los trabajadores sin oficio, digamos, qué estrategias van desarrollando, cómo van contando y narrando, digamos, los diferentes momentos de su vida y cómo aparecen en esas narraciones los condicionamientos macroestructurales y mesosociales. Eso es el análisis intraconfigurativo y se realiza, en principio, para cada uno de los estudios de caso que uno desarrolla. Entonces, nosotros, por ejemplo, recuperamos 2 estudios de caso, uno en Argentina y otro en España. Entonces, se hace el análisis intraconfigurativo para cada uno de esos casos. Y luego lo que se propone es un análisis interconfigurativo, es decir, una comparación de esos casos. Entonces, en primer lugar, se comparan las escalas macro y mesosociales entre los casos, es decir, se compara los regímenes de bienestar entre ambos países, se compara las políticas distributivas y postdistributivas entre ambos países. ¿Por qué? Porque esas escalas van a condicionar y van a ser explicadas en las narraciones de las personas a partir de el relato de su biografía. Entonces, en un primer momento se comparan las escalas macro, se comparan las escalas meso, y en segundo lugar se interpreta en forma comparada las transiciones o trayectorias de las personas y la narración de esas trayectorias, transiciones a lo largo de la vida. Y en tercer lugar, se comparan entonces las particularidades asumidas por los condicionamientos externos a lo macro y lo meso y las acciones de las personas en las diferentes tiempos o etapas de las trayectorias vitales de los estudios de caso. Entonces, uno hace una comparación, primero intraconfigurativa para conocer el caso en profundidad y después lo pone en diálogo y compara interconfigurativamente. En la investigación que nosotros hicimos con Joan Miquel, propusimos un análisis de transiciones en vez de trayectorias. Esto, digamos, de alguna manera supone recuperar la idea de trayectoria vital, de historia de vida, pero hacer un seguimiento de los diferentes momentos, pequeños cambios que se van realizando a lo largo de esa trayectoria, recuperando los diferentes trabajos que las personas fueron teniendo a lo largo de la vida. Bien. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta de perspectiva biográfica comparada? ¿Qué fue lo que estuvimos pensando? En primer lugar, pensamos la articulación de un abordaje neopositivista en el sentido de que nosotros lo que tratamos de ver es los diferentes trabajos, cómo las personas fueron pasando de un trabajo a otro trabajo, que fuimos llamando transiciones, y cómo determinadas situaciones contextuales, en este caso, marcaron un antes y un después, digamos, en esas trayectorias. Y esto, de alguna manera, entonces recuperamos de la perspectiva del curso de vida la idea de transiciones subjetivas y de turning points. Y desde la perspectiva cualitativa, abductiva, que no solo supone recuperar la trayectoria de las personas, sino poner esa trayectoria en contexto e interpretarla a la luz de los conocimientos sociológicos, científicos que se tienen sobre los contextos macro, sobre los contextos meso, en esa línea es que desarrollamos un abordaje realista abductivo, ¿no? Entonces se le otorga prioridad a la narración subjetiva, pero se sedimenta esa mirada con elementos contextuales y teóricos aportados por el investigador. Entonces se recupera de alguna manera lo objetivo y lo subjetivo y su articulación a lo largo del tiempo. Y recuperamos en este caso, para esta investigación, la idea de estudios de caso comparados de Jean. Ustedes recordarán que Joan Miquel presentó, digamos, como una especie de tabla donde Jean muestra o hace una clasificación de los estudios de caso en casos únicos y casos múltiples y distintas derivaciones. Pues nosotros tomamos acá la idea de estudios de casos comparados múltiples de Jean. Bien, entonces ahora mi idea es un poco mostrar cómo esta idea de perspectiva biográfica comparada la pusimos, digamos, como hicimos como una especie de prueba piloto y tratamos de ajustar, pensar y repensar la perspectiva y la comparación. Entonces, partimos de un objetivo común. Lo que nosotros hicimos es
como en INCASI no se puede hacer trabajo de campo, digamos, pero sí se puede utilizar trabajo de campo que uno haya realizado en el marco de otras investigaciones. Lo que nosotros hicimos fue poner en diálogo dos investigaciones que habíamos hecho en paralelo cuando aún no nos conocíamos. Entonces, el objetivo, digamos, de lo que presentamos como investigación tenía que ver con analizar las desigualdades sociales en forma comparada y diacrónica, es decir, a lo largo del tiempo, en Europa y América Latina, identificando las similitudes y las diferencias sobre la base de problemas de investigación comunes. Para eso propusimos una comparación específica, que fue una comparación de trayectorias laborales en sus estudios de caso, uno en Argentina y otro en España. El periodo que tomamos fue entre la década del 90 del siglo pasado y la crisis de 2008. Igual el análisis estuvo más centrado en qué pasaba en la década del 90, digamos, no en esas trayectorias. Y la pregunta de investigación entonces que construimos fue cómo se construyen sus trayectorias laborales, cómo construyen sus trayectorias laborales los trabajadores en estos países en este periodo de tiempo y cuáles son las particularidades que presentan sus recorridos en función de la posición que ocupan en la estructura social. Bien, entonces hicimos dos estudios de caso. Un estudio de caso, digamos, o recuperamos información que habíamos construido para dos investigaciones que se había hecho, una en Cataluña y otra en Buenos Aires. Y lo que tratamos de mirar y poner en comparación fueron las transiciones laborales de trabajadores que tenían oficio y de trabajadores que no tenían oficio. El periodo ya lo dije, y lo que hicimos fue, recuperamos las entrevistas ya realizadas para el análisis, además de que hicimos un análisis más artesanal, que tiene que ver con, digamos, un análisis cualitativo en el que no existen necesariamente pasos a seguir estrictos, sino que la idea es hacer una interpretación, una lectura en función del contexto y de la pregunta de investigación. Pero a pesar de eso, nosotros decidimos aplicar una guía biográfica que aportó Joan Miquel de unos trabajos que él venía haciendo y que, bueno, pensamos y repensamos en función de la comparación que queríamos hacer, y luego realizamos un análisis intraconfigurativo e interconfigurativo. Bueno, esta es la grilla, simplemente para mostrar. Me interesa ver acá a la izquierda que se ven los años, o sea, recupera los años de trabajo de las personas, o sea, qué trabajo tenían en el 71, por ejemplo, cuando tenía el primer trabajo, en el 74 cuando tenía el segundo, y acá vamos viendo entonces esto que decíamos de las transiciones, los diferentes trabajos que tenían las personas, cuál era, digamos, el trabajo que tenían, qué calificaciones tenían, si el trabajo era formal o informal. Luego nos fijamos en las transiciones, en estas cuestiones que decíamos como también situaciones personales como el casamiento, las mudanzas, las muertes de familiares o situaciones contextuales. Miramos cuáles eran los objetivos, por qué la gente trabajaba en eso que trabajaba. Miramos si existían ahí cuestiones institucionales para recuperar lo meso y si se mencionaban cuestiones vinculadas a los regímenes de bienestar, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, una vez que teníamos las entrevistas, utilizamos esta grilla para analizar las entrevistas. No es que nosotros utilizamos esta grilla para recuperar la información mientras hacíamos las entrevistas, porque eso es imposible en términos metodológicos. Uno cuando hace una entrevista tiene que estar pendiente o prestando atención a lo que la persona dice, entonces por eso se graba. Pero digamos, sí me parece importante, por eso esto lo usamos después para el proyecto en el del que salió el libro que mencionaba Pedro, Impensar las clases sociales. Bueno, cuando hicimos las entrevistas estuvimos muy atentos a recuperar los diferentes tiempos de los diferentes trabajos, esas transiciones. Eso sí lo hicimos durante la entrevista para no perder esa información. Pero luego la otra información la fuimos completando una vez que hicimos el análisis de la entrevista, la desgrabación y el análisis de las entrevistas, que además lo hicimos también con el software Atlas-T, ¿no? Entonces, aquí tenemos simplemente para sintetizar cuál es lo que podemos pensar, el modelo intraconfigurativo, ¿no? Entonces tenemos a la izquierda un gráfico de las trayectorias con y sin oficio en Argentina, donde vemos la dimensión macrosocial, que digamos lo que observamos es que es un país en el que hay un régimen de bienestar familiarista, esto siguiendo a Finn Andersen y siguiendo a
a Juliana Martínez Franzoni. Después vimos en términos de la dimensión mesosocial las políticas postdistributivas y fundamentalmente dentro de esas políticas postdistributivas vimos la idea de la existencia de un seguro de desempleo muy acotado, casi inexistente en Argentina. Y en la dimensión microsocial vimos las distintas transiciones laborales de las trayectorias que recuperamos. Para el caso de España también vimos que, digamos, tiene un régimen de bienestar familiarista, aunque con diferencias respecto de la Argentina, y que las políticas postdistributivas, digamos, conciben la existencia de un seguro de paro que resultó de alguna manera diferenciador luego en el análisis que pudimos hacer. No tener o no tener ese seguro de paro, o digamos, fue como una bisagra para la comparación que luego hicimos. Y en términos microsociales, bueno, recuperamos también las trayectorias laborales y las transiciones laborales. Si lo pensamos en términos interconfigurativos, simplemente aquí lo que puse, agrego las flechas como para explicar que en la comparación entre los dos casos, lo que hacemos es comparamos el régimen de bienestar de Argentina con el régimen de bienestar de España, las políticas postdistributivas, en este caso de empleo, de Argentina con las políticas postdistributivas de empleo de España y las trayectorias, las transiciones en el marco de las trayectorias en los dos países. Bueno, aquí simplemente puse para recuperar un modelo que pensamos con Gabriela Rubilar Donoso, que también participó en INCASI 1, en el que hicimos dos estudios de caso, un estudio de caso para Argentina, un estudio de caso para Chile, en el que hicimos una prueba piloto y hicimos entrevistas. Te muteaste, Leti, me parece. Sí, se muteó. Ahí estoy, ¿no? ¿Ahora sí? Sí. Sí, ahora sí, perfecto. Bien, comparto otra vez, disculpen. Compartir. Bien, lo que estaba diciendo, estaba mostrando el modelo que armamos con Gabriela Rubilar Donoso para una investigación comparada en el mismo sentido que pensamos en el marco de INCASI y que aplicamos cuando INCASI ya había terminado, INCASI 1, en el medio entre INCASI 1 y INCASI 2, que simplemente era recuperar las trayectorias, digamos, mirar las desigualdades, comparando las trayectorias laborales de distintas clases sociales, la clase de servicios, la clase intermedia, la clase trabajadora, pero la lógica de la comparación es exactamente lo mismo, ¿no? Yo simplemente quería mostrarlo porque me parece que es un modelo que permite de alguna manera ver que cuando uno piensa en estudio de caso no es que piensa en una institución, una persona, sino puede pensar en distintos grupos dentro de un mismo estudio de caso que luego se comparen con esos mismos grupos en otro estudio de caso. Bien. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Bueno, en relación a los aspectos macro, lo que encontramos es que ambos regímenes de bienestar eran familiaristas, pero obviamente con algunas diferencias, ¿no? Que están muy bien explicadas y sistematizadas en el libro de INCASI. Respecto a los aspectos mesos, a los institucionales, en los dos casos encontramos que los factores determinantes se situaron en el nivel meso, es decir, porque las personas que nosotros entrevistamos que tenían trayectorias con oficio o sin oficio habían transitado distintos tipos de estructuraciones empresariales que habían sido mucho más agresivas en Argentina que en España, porque la situación de la protección del empleo o del desempleo eran muy distintas, digo, por el seguro de paro en España permitía de alguna manera sostener la vida, mientras que en Argentina casi que no existe.
y que muchas personas en situación de paro o aprovecharon los momentos de paro para formarse, para hacer cursos de formación que después pudieron usar para reinsertarse en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, para el caso argentino, digamos, recuperamos 2 entrevistas, una de Enrique, que era una persona con oficio, y otra de Rubén, que era una persona sin oficio. Entonces lo que vimos es que Enrique culminó sus estudios en la escuela industrial, o sea, digamos, tuvo una formación profesional de oficio, y centra sus transiciones laborales en el oficio de gruista que adquirió en uno de sus primeros trabajos. En cambio, Rubén transita el mundo laboral sin haber culminado sus estudios medios obligatorios y sin ningún saber hacer concreto. Entonces, esto es un factor clave. Lo que vemos es un factor clave en relación a que no tiene una calificación que ofrecer en el mercado de trabajo. Estas situaciones van dando lugar a un encadenamiento, vemos, de ventajas y desventajas que se condensan en trayectorias desiguales, que se explican por las cuestiones y decisiones individuales, pero que también tienen que ver con las cuestiones mesosociales que veíamos en relación al seguro de paro y a las calificaciones. Entonces, vemos que entre las trayectorias de una persona con oficio y una persona sin oficio, solamente en Argentina, solamente hay una equiparación cuando hay políticas públicas que promueven el trabajo formal. Cuando hay políticas públicas que promueven el trabajo formal, más allá de si la persona tiene oficio o no tiene oficio, esas personas tienen una trayectoria similar. Ahora, cuando esas políticas públicas desaparecen o se achican, ahí se evidencia la desigualdad. Y en el caso español, recuperamos las entrevistas de Andrés y de Begoña. Ahí hicimos toda una aclaración respecto de que no recuperamos las cuestiones de género, aunque sí consideramos que esas cuestiones de género también influyen en la construcción de esas trayectorias desiguales. Lo que vemos es que Andrés no posee una certificación institucional de su oficio como joyero, pero tiene una experiencia acumulada y le permite sobreponerse a la crisis económica de los años 90 mediante el cuentapropismo con ayuda familiar, y en cambio Begoña no posee más que el certificado de escolaridad, lo que la lleva a aceptar empleos que no la satisfacen y con un salario muy bajo. A diferencia de Rubén, que es el trabajador argentino que no tenía oficio, Begoña tiene en mente un imaginario de oficio, quiere ser peluquera, y entonces durante el seguro de desempleo, el seguro de paro, ella hace cursos de peluquería para después insertarse como peluquera en el mercado de trabajo. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Y vamos cerrando aquí. Por un lado, digamos, la primera conclusión es que la comparación de las trayectorias laborales y de las transiciones en el marco de esas trayectorias de trabajadores con y sin oficio entre España y Argentina nos permiten, a partir de una investigación biográfica comparada, permite sostener que un factor clave en la configuración de las desigualdades se vincula con la relevancia o no de las políticas postdistributivas de atención al desempleo. Y como conclusión de la propuesta metodológica, me parece que el estudio piloto que realizamos, junto con otras investigaciones comparadas entre Argentina y Chile, esta investigación que yo comenté que hice con Gaby, muestra la utilidad de la perspectiva biográfica comparada para los estudios cualitativos comparados sobre desigualdades sociales, que utilizan el análisis intra e interconfigurativos como estrategia analítica y la posterior inducción o generalización analítica para poder pensar que eso que observamos en Cataluña y en Buenos Aires refleja o reflejaría lo que puede estar ocurriendo con trabajadores en la misma situación, en el mismo contexto histórico, en España o en Argentina. Bueno, medio rapidito, pero la idea era no ocupar mucho tiempo. Ahí estamos. Hasta